Hola che, ¿cómo están? En el día de hoy quiero continuar con una serie que me gusta mucho y que ha tenido bastante éxito en el canal y que tiene que ver con 4 tips. Y en este caso, 4 tips para adoptar o contactar con una sirena. Hay que entender una cuestión. Cuando hablamos de elementales, estamos hablando de seres regentes de los distintos elementos vitales para la vida. Es decir, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Los elementales que hemos visto hasta el momento son elementales muy representativos de sus elementos. Por eso es que se los di y no les di otros tantos que hay y que existen y con los cuales también pueden contactar con métodos más o menos similares de acuerdo al elemento que los rige. Es importante que interpreten esto porque es así como van a entender cómo es que pueden contactar con una sirena sin vivir en una isla o en una costa o en un lugar muy cercano al mar o a un río, aunque es lo ideal, lo reconozco. Entonces, 4 formas de contactar con un ser elemental del agua, ¿no? Estamos hablando de sirenas porque son las más representativas y porque quizás son las que más poder o más influencia tienen dentro de su elemento junto con los tritones. Es importante siempre y para todos los elementales tener en cuenta el contexto en el cual estamos. ¿Por qué? Porque ellos sanan, renuevan y construyen, pero tampoco los podemos obligar o exponer a situaciones completamente adversas y más aún cuando el elemental está llegando a nosotros. Es decir, un ejemplo totalmente físico y claro. No podemos exponer a una sirena o a un tritón a convivir con nosotros en pleno desierto, por ejemplo. Aunque pueden, porque tienen una capacidad polimórfica derivada de su naturaleza fundamentalmente energética en contraposición a la nuestra que es material o física. Entonces, por eso no hay ningún problema. Y en esto, aunque me digan que estoy cayendo en el lugar común de dar un ejemplo que infantiliza toda esta área, les puedo decir que la sirenita es un buen ejemplo de cómo una sirena se puede adaptar al medio físico terrestre. También es cierto que obviamente no voy a hablar de la sirenita, pero la sirenita tiene muchísimos errores a nivel de ciencia esférica, ¿no? Bueno, en fin, no importa. Es importante saber que un elemental del agua va a sufrir mucho la falta de agua. Y esta falta de agua se suple con, obviamente, un suministro constante de agua en temperatura ambiente o fresca, a la cual esta entidad pueda hidratarse, coexistir, convivir y usar como atalaya en el momento en que tenga que sostenerse vitalmente, ¿no? Pero no tengan miedo, porque no es que una sirena o un tritón van a morir por no estar en un medio líquido constantemente, pero sí lo necesitan. Entonces, aparte, como es su elemento regente, es importante que el elemento regente esté presente cerca de ellos, para que ellos puedan sentirse a gusto y seguros. Ese es el primer tip, ¿no? Que haya medio líquido en el contexto en donde van a invocar a la sirena o tritón. Es importante, ya sea un vaso de agua consagrado a tal fin, una pecera, una bañera, una pileta, lo que ustedes puedan y quieran. Quizás tienen en sus casas una pileta, una piscina, y con eso es absolutamente más que suficiente. Quizás tienen una pileta no en su casa, pero cerca de su casa, suficiente. Una fuente en una plaza cerca de su casa, suficiente. En las ciudades, en este sentido, no es complicado, pero no es lo ideal. Es importante que construyamos, como les digo, en todos los otros elementales, también les he dicho cosas similares, que construyan un contexto adecuado para el elemental que quieren invocar. Es importante que preparen un lugar de descanso para la sirena que contenga humedad
es fundamental, tiene que ser un lugar que contenga humedad, ya sea natural o artificial. Tienen que prepararle una alimentación basada en frutas y en plantas verdes. Esto es importante porque hay elementales del agua que son carnívoros, como pasa en los demás elementos. No son la mayoría, no son los más conocidos y no son los mejores como para contactar, pero los hay y hay que decirlo. Esto es el segundo tip y es muy importante porque estamos hablando de el lugar en donde el elemental va a estar, va a reposar y su alimentación. Los elementales del agua fundamentalmente se hidratan a partir de agua. El agua tiene que estar lo más pura que se pueda. En nuestro planeta Tierra actual eso cada vez es más difícil y el agua viene más contaminada o más cargada de cuestiones que no son del todo saludables, pero es importante que destinemos una porción de esa agua para esa agua limpia para nuestro elemental. También ellos consumen cualquier tipo de infusión natural, café, té, agua con algo. Tratemos de no darle jugo industrializado, procesado, sino algo más exprimido, si se quiere. Todo esto es para compartir con nosotros en nuestros momentos de comunión, ¿no? Los elementales del agua no suelen consumir vino en grandes cantidades, pero sí consumen más otro tipo de bebidas alcohólicas y en menor cantidad. No son muy de las bebidas alcohólicas, pero por ejemplo para celebraciones, rituales, sí, no tienen ningún problema y les gusta. Ahora, tengan en cuenta que el fuego y el agua son elementos polarizados, es decir, que si bien no se llevan mal, se les dificulta la comunicación y la convivencia. Entonces, si ustedes fueron uno de los que hicieron el proceso para invocar a un dragón, que también es un regente importante del fuego, intenten no invocar a una sirena o un tritón, porque la sirena y el tritón y los dragones son entidades de sus elementos muy fuertes, entonces se va a generar un conflicto a partir de la contraposición elemental. Entonces, si ustedes están buscando sanar o reencontrarse con la paz, o reencontrarse con la abundancia, o reencontrarse con la salud de cualquier tipo, no conspiren en su contra y hagan que dos elementales de una potencia muy alta estén todo el tiempo chocando en un contexto material limitado como son nuestras realidades, nuestras casas, nuestros contextos laborales y demás. Entonces sean inteligentes en ese sentido y no quieren invocar a los 4 seres elementales porque sí, por tenerlos nomás. No son Pokémon, son entidades que merecen su respeto, su lugar y su devoción. Tengan en cuenta que el agua es el elemento regente de las emociones. Entonces, las entidades del agua son muy emocionales, para bien y para mal. Entonces no se crean que porque van a invocar a una sirena va a estar todo hermoso, porque tienen su carácter también. Otro tip importante, además de la humedad, la alimentación y la hidratación constante, tiene que ver con, como es en el caso de los dragones, y si bien no son entidades tan grandes en dimensiones como los mismos, como los dragones, sí necesitan de mucho espacio. Recordemos que están acostumbrados a espacios en donde hay mucho líquido, mares, océanos, incluso lagos, embalses, ríos, son todos muy grandes. Entonces, bueno, en líneas generales son todos muy grandes. Entonces están acostumbrados a espacios grandes. Y algo que quizás los dragones, por ejemplo, no están acostumbrados, o los unicornios no están acostumbrados tanto a vivir en comunidades enormes, como sí están acostumbrados los duendes. Si los duendes
viven en comunidades de aproximadamente 15, 20, 30 o 50 duendes elementales. Los tritones viven en ciudades como las nuestras, en cantidad de habitantes, ¿no? Son millones, millones de sirenas y tritones y otras entidades del agua conviviendo. Son ciudades, y son ciudades en el océano. Tengan en cuenta las magnitudes tanto de unión como de expansión a lo largo del contexto en el que ellos se desarrollan. Son entidades muy inteligentes, constructoras, creadoras, son muy buenas planificando, eh, y es importante que lo tengamos en cuenta para saber qué es lo que estamos trayendo a nuestras vidas y qué es lo que estamos intencionando sanar. Entonces tengan en cuenta esas cosas nada más. Y bueno, con, eh, con estas indicaciones, espero que este video les haya gustado y que realmente lo hagan. La verdad que me pone muy feliz cuando me mandan un mensaje por alguna de mis redes sociales y me cuentan que han invocado o han llamado a que convivo con ustedes a tal o cual elemental, porque realmente para eso hago estos videos, para que realmente tomen contacto con esas energías, con ese poder de sanación, con esas intenciones hacia fines específicos y con ese mundo, ¿no? Que tomen contacto con ese mundillo que está sumamente inexplorado, olvidado, escondido, perseguido y que ahora por suerte de a poquito y entre todos lo estamos recuperando. Así que muchas gracias por todo, espero que este video les haya gustado. Cualquier comentario ya saben en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima. Chao.